y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos como puso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a cada. ¿Por qué hablar de diezmo ahora, cuando yo llevo 2 años y cuántos meses? Yo no les había hablado del diezmo porque yo creo que cuando se habla de diezmo es conviccional. Y bueno, pues ahora le doy gracias a Dios porque la presidenta que es de finanzas, que fueron a los talleres, se habla de que tienen que trabajar juntamente con el pastor de ellos. Yo decía, pues tiene siempre que salir de un congregante y nunca, para mí no tiene que salir del pastor. ¿Por qué? Porque inmediatamente se especula, ¿no? El pastor ya quiere, el pastor ya está moviendo, el pastor ya está haciendo, el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy nos toca que la presidenta de finanzas me dice, ya le entrego su calendario, este es el calendario para que usted predique, y entonces digo, bueno, pues hoy me toca predicar de lo que también es el diezmo. Y en ello, bueno, pues se calendariza también conforme a finanzas. Y entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Primeramente leíamos Malaquías 3:10 y en la versión que también habla de Dios, Dios habla hoy. Dice de esta manera, traiga su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Y bueno, en ello, para iniciar, yo buscaba en la Biblia desde dónde inicia lo que es el diezmo, y solamente la palabra nos habla en Génesis 14:20, desde ahí inicia con esa palabra. Solamente dice, y bendito sea Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Algo que se ve en este pasaje, muy importante, es que el sobrino de Abraham fue secuestrado, y entonces nos habla en el capítulo 14 que él también se une con otro rey, y cuando van y rescatan a Lot, lo único que hace el sacerdote Melquisedec es bendecir a Abraham. En el capítulo 19 está, y le dice, bueno, pues solamente él le comparte pan y vino, y le dice estas palabras, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y solamente dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y entonces es ahí donde decimos de dónde nace esta costumbre, si solamente nos dice que Abraham lo quiere. Entonces, por favor, se hacen preguntas dentro de la iglesia como estas: ¿será la voluntad de Dios diezmar? ¿El diezmo es de la ley o de la gracia? ¿Debemos diezmar hoy los creyentes? ¿Me estará engañando el pastor con eso de los diezmos? Y el último es de quién es el diezmo. ¿Sí? Todo esto es que no nada más en una iglesia, sino en muchas, se especula, se dice, se habla, y por doctrinas que también hemos querido recibir. Entonces, solamente la palabra diezmo en el verbo hebreo dice que es más hacer, que significa décima parte, y en el griego dice es decates, que significa décima parte. De decatos es un décimo. O sea, es todo lo que yo puedo obtener o obtener, puedo darle solamente a Dios la décima parte. Y entonces vemos que los temas de la iglesia, de la Biblia, sobre lo que es finanzas, mayordomía, se hace un triángulo, en lo cual nos menciona que son los diezmos, las ofrendas y las primicias. En este año nosotros ya también con el hermano Néstor iniciamos y decíamos, tenemos que hacer el culto de primicias, y solamente es un salario de un día de lo que tú ganas, es solamente darlo. Y bueno, pues en esa parte puedo yo decir que la información que se dio, pero solamente hubo
escasamente 2 personas que lo hicieron, por favor. Y bueno, lo difícil del diezmo, por favor, es que el hombre esté seguro si es verdad o no, porque siempre está, ¿no?, luchando dentro de sí. Que el hombre sea agradecido con Dios y darlo sin egoísmo, porque hay momentos que está pensando, si lo voy a dar hoy, no me va a alcanzar para pagar, si lo voy a dar es porque lo voy a dar, y sale el egoísmo, lo que hablábamos hace 8 días. Que el hombre no sepa administrar con el 90% lo que tiene, dice, o lo que le sobra. A veces también nosotros vemos que Dios solamente está pidiendo el 10%. No te está dando nada más a ti el 10% y Él se queda con el 90%, sino todo lo contrario. Él solamente te pide el 10%. En ello entonces podemos meditar que tenemos que empezar a ser hombres que nos sepamos administrar con ese 90% que nosotros también estamos ganando. Porque hay momentos que pues nosotros decimos, fue porque me compré, no sé, una prenda, me compré un televisor, me compré, etcétera, etcétera, y hoy tengo que pagar para pagar, y hay momentos que dice uno, pues tengo que agarrar el diezmo para dar, por favor. Luego dice, ¿será entonces la voluntad de Dios diezmar? La Biblia habla de finanzas y dice que Jesús mismo enseñó sobre esto en 14 parábolas. Dice, y era observador de aquellos que daban y ofrecían ofrendas a Dios. Jesús en este pasaje de Marcos 14, 41 al 44, habla de la viuda pobre, que dice que ella dio más de todo lo que tenía, pero también dice Jesús, y muchos dan mucho, pero dan de lo que les sobra. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo? De los que tienen mucho dan, pero dan de lo que les sobra. Porque antes de separar el diezmo, primeramente llega el dinero a casa y pum, a repartir, no voy a pagar, voy a hacer, voy a esto, voy al otro. Y entonces al final de cuentas dice uno, y si me sobró del diezmo, lo doy, y si no, pues pago lo que debo. Entonces, llegan momentos, hermanos, que lo que Jesús es lo que hagas. Yo no puedo ni tampoco discutirlo, ni decir, ¿saben qué es que es a fuerzas? No. Lo único es que nos va hablando la Escritura, con referencia de dónde inicia, solamente es que dice, y dio a Abraham los diezmos de todos. ¿Por qué? Porque entonces el sacerdote Melquisedec solamente bendice a Abraham, a Dios Altísimo también, porque lo libró de sus enemigos. Ahí no nos dice nada más, nada más. Pero entonces cuando empezamos a ver es por qué Abraham lo dio. Si dice que Dios lo libró de sus enemigos, por agradecimiento. Solamente lo hizo por eso. Podemos nosotros mirar hoy, hermanos y hermanas, que tenemos problemas sin fines de todo. Espirituales, morales, psicológicos, físicos, de todo. Y la pregunta es, ¿de qué no te ha sacado el Señor? ¿De qué no te ha librado Dios? ¿A alguien no le ha librado Dios de su pesar? ¿De su quebranto? ¿De su dolor? Sin embargo, dice, fue Abraham, luchó, fue y rescató a Lot. Dice, pero también cuando Dios le libró, el sacerdote reconoce a Dios Altísimo. Y entonces lo único que hace Abraham de todo su corazón es ofrecer el diezmo. Y entonces podemos ver que el ofrecimiento de Abraham es solamente agradecimiento, porque Dios lo libró. No le está pagando, ¿sabes? Porque tú me cuidaste. No le está pagando porque solamente es porque de gratitud a gratitud, dice, lo damos. También menciona a Jesús que de qué te sirve darle a tu amigo que tiene, porque al rato tu amigo, ¿qué va a pasar? Te lo va a devolver. Te lo va a devolver. Es como decir, te doy hoy y para el día de mi cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, te doy y para el día de mi cumpleaños tú me das. Y a veces no es así, pero sabemos que debe de ser así. Pero sin embargo aquí lo único que hizo Abraham es lo dio de corazón, porque Dios lo libró, Dios libró a Lot, Dios libró a la familia de Lot, y entonces Abraham por agradecimiento lo da. Vamos a Números capítulo 18, versos
desde el 19. Por favor. Y aquí le pediría a mi hermano Raúl si nos ayuda a leerlo, por favor. Números. Esto es lo que pasaba, reitero, lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Números 18, 19 a 31. Los demás lo seguimos con la lista. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como granos de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y no comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dice: y no llevaréis pecado por ellos. Y es ahí entonces podemos ver, hermanos, que solamente el pueblo de Israel llevaba su ofrenda. A lo mejor muchos decían por su pecado, y es lo que habla la Escritura. Pero también la otra es mi ofrenda por agradecimiento. Y aquí habla de los diezmos. Y es aquí solamente es porque es destinado para los que servían, dice, en el tabernáculo. Ahí nos habla que también el pueblo de Israel, más atrás en este pasaje, que también el pueblo de Leví no se podía contaminar ni con el mismo pueblo de Israel. Lo que establecía Dios era todo hombre que abría matriz lo tenía que entregar al pueblo o a la tribu de Leví. Lo que había matriz en animales tenían que entregarlo también a ellos. Todo lo que ofrecían de corazón lo daban, dice, a los levitas. ¿Y por qué? Porque solamente lo que establece Dios es la heredad solamente de los levitas, es el diezmo. ¿Por qué? Porque dice: no tendrán heredad en tierras, no tendrán parte con la gente,
y solamente dice servirán dentro del tabernáculo. Entonces ahí es donde vamos viendo, donde hay una lucha. La lucha en estos tiempos, que el diezmo es el recurso del sostenimiento sacerdotal. Cuando en estas, por favor, más adelante, hasta la siguiente. Hasta ahí donde nosotros miramos, hermanos, ahora es cierto, muchos batallamos con Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos a la Bolivia y alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice que vale los ejércitos. Y empezamos nosotros a maquinar en nuestro corazón como en esa parte egoísta. ¿Será hoy que verdaderamente tengo que traer mi diezmo? ¿Será hoy que verdaderamente tengo que darlo? Porque Dios, si no me lo da, decía una persona cuando otra vez que en esta situación la visitaba, me decía, es que usted me estaba cobrando el diezmo y me estaba diciendo que si no lo daba, Dios no me iba a bendecir. Y yo, caramba, le decía, pues esto es lo que yo les he hablado de la teología de la retribución, porque yo les he dicho, si yo le doy a Dios el peso, como decimos, ¿no? La ofrenda del Señor, si doy un centavo, Él me da dos. Él va a ver. Y en esa parte es como, una cosa es que yo te lo explique y otra cosa es como tú lo entiendes. O lo quieres entender. Porque inmediatamente el egoísmo nos llena. El decir es que me está diciendo, y por eso es que yo les he dicho, yo nunca les he hablado del diezmo. Le decía al hermano Charlie, hermano, si usted es parte del programa, usted por favor le dejo, el año pasado predique de ello. ¿Por qué, hermanos? Precisamente es por eso. Porque hay momentos como personas nosotros decimos, es que ya el diezmo está pasando de moda, el diezmo ya no debe de ser el diezmo. Lo principal aquí es que Dios nos llama a todos. Y nos llama a servir en cualquier ministerio. Pero también dice, ha llamado a personas para el servicio sacerdotal. Que ahora ya no es de ven, y ahora hermano vamos a matar el animal aquí para sacrificarlo por tus pecados. Ya rato veremos lo que es el diezmo en la ley y la gracia. Pero ¿qué es lo que dice o de dónde inicia entonces decíamos esta costumbre? Solamente Abraham lo dio por agradecimiento. Solamente lo dio por agradecimiento. Y es ahí entonces vemos lo que nos habla el pasaje de Números, que es solamente para el sostén del sacerdote. Es solamente para ellos. Más adelante. Entonces decimos ahí que en Números dice, ¿qué hacía el pueblo de Israel y los levitas? Solamente ofrecían el diezmo a Jehová para perdón de sus pecados, pero también por gratitud. Y también habla muy importante, que es lo que se hace en la iglesia metodista. Ustedes vienen y diezman. Yo como pastor, yo diezmo a las oficinas distritales. Las oficinas distritales con la superintendente diezman al conferencial para el sostenimiento del obispo. Pero es el diezmo del diezmo, es lo que se hablaba. Y eso es lo que nosotros como iglesia también nosotros hacemos. Nosotros lo llevamos a cabo. Hay momentos, hermanos, que también decimos, no debe de haber en cuestión del diezmo, que no se dé el diezmo. Bueno, gracias a Dios no tienen familiares pastores, pero si los tuvieran y se los mandaran aquí o en otro lugar, en otra iglesia, que dijeran, ¿sabes qué? Es que el diezmo ya no es. ¿Qué dirían? ¿Cómo trabajarían? ¿Cómo les sustentarían? Vemos otras iglesias, otros pastores que dicen, trabajan toda la semana para solamente ministrar el domingo. Entonces es ahí, hermanos, donde tenemos que ir meditando cómo yo lo doy, y es a Dios. Yo lo estoy diciendo es la práctica también del Antiguo Testamento. Entonces el pueblo de Israel daba su diezmo, y entonces el sacerdote también diezmaba, por favor. Y es ahí, seguimos viendo entonces, ¿será la voluntad de Dios diezmar? Pues Dios tiene su propia voluntad. Esa pregunta pudiese ser mal empleada, porque Dios no te diezma
¿O sí? Dios te da todo. Dios te bendice. Dios nos bendice a todos. Y no nos está con los... Como cuando dice, ¿no? Si siendo padres, teniendo hijos malos, les dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto y más yo, que siendo su padre, les doy cosas mejores? Cosas mejores. Y es ahí entonces tenemos que vivir, hermanos, y practicar. Vemos en Génesis 28, 22, de lo que es Jacob. Él dice, tuvo un sueño, Dios le habla cuando dice que ve descender ángeles, y lo único es que ahí se ve una conversión de Job. La conversión de Job es que también él ora y dice a Dios, si en verdad eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo también, y fueres conmigo a donde yo vaya, y me dieres vestido y me dieres todo, dice, pondré esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de ahí muchos de nosotros, cierto, como pastores, lo puedo decir así, tomamos, de ahí nos enganchamos, ¿no? Es que ahora es que dice que la Biblia que tienes que diezmar, sí, pero entonces hoy vemos cómo tenemos que diezmar. Porque nos agarramos también al Nuevo Testamento cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la ley. Entonces Dios no está viendo tu tristeza o tu necesidad. ¿Qué vio Jesús en la vida de esta mujer que daba solamente lo que tenía? ¿Su gratitud? ¿Era su gratitud? Porque Dios le bendecía, Dios le daba. ¿Dios obraba en su vida? Sí. Y los que tenían, pues decían a Dios, no, lo que salga, ahí te doy. Como les decía aquella vez, van de compras, se van a comprar un vestido a mujeres, zapatos hombres, y los zapatos de 1,000, 1,200, ¿no? Pero ya traes tus 1,000, 1,200 a la iglesia y se te dice ofrenda o diezma, ¿y qué dices? Yo les puedo decir a mí como pastor, la cantidad que es lo que me pagan son 9,300 ahora que subió a la cantidad de lo que se pide la tesorería. ¿Yo cuándo tengo que diezmar? Entonces, una persona me dijo, ¿por qué diezma tanto? No debería de dar un poquito menos. ¿Qué es el diezmo? ¿Y me sirven esos 900? Sí, me sirven, pero sin embargo los diezmo. ¿Por qué? Porque es por agradecimiento. Y es ahí, hermanos, donde uno lo hace. Yo no les estoy diciendo que ustedes si quieren diezmos, ustedes saben. Yo les he dicho, es conviccional. ¿Sí? Es conviccional. Por eso, y luego, ¿qué dice el texto de 2 Corintios 9, 6 y 7? Practicamos muy bien el 7. Pero ¿qué dice el 6? ¿Y ahí habla que Dios te está condenando? ¿No? ¿Quién no habla? Pablo. Pero es precisamente cuando se dice, si yo siembro en el otro, que ahora no tiene, ¿qué va a hacer el otro conmigo? Me va a ayudar, ¿no? Y no es obligación, solamente es, si ve que yo necesito, Él me va a ayudar. Él lo va a hacer. Y es lo que hoy vemos, hermanos, en su momento, como la iglesia es, a lo mejor algunos no saben, pero también a algunos se les ha ayudado también. A los que de verdad se les dice no tienes, ok, se les está apoyando. Pero hermanos, la iglesia está proveyendo precisamente para eso, porque en otras iglesias solamente el diezmo es para el pastor. Aquí no. Aquí no es para el pastor. Gracias a Dios no estamos así como con muchos números que tenemos mucho dinero, no. Pero gracias a Dios lo que se gasta en el mes es lo que sale. Lo que se gasta en el mes es lo que sale. Pero no se gasta todo, el pastor dice, es para dar y apoyar a los hermanos. Es ahí entonces, hermanos, que tenemos que ver Deuteronomio
12:1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre ella. Solamente dice que Jesús resumió 2 mandamientos, o de 10 los resumió a 2. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que dar, tenemos que apoyar. Como yo les decía a otras personas, es que usted siempre me tiene que ayudar. Yo les decía: no, discúlpeme, una cosa es ayudarle y otra cosa es resolverle la vida. Pablo dice: él también ministraba, pero también trabajaba. Y es ahí, hermanos, que es para hacer bendición. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga, participe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí ha habido hermanos que han instruido a otras personas y han sido maestros, y a lo mejor también han ayudado, pero también esos maestros a veces han necesitado. También han necesitado. Y es ahí entonces, hermanos, que es mutuo, es el trabajo mutuo. Es donde tenemos que servirnos unos a otros. Es donde cada uno de nosotros tenemos que brindar también lo que nosotros tenemos o Dios nos da de decir a otros. Entonces, termino con esto. Para el próximo mes, el diezmo es de la ley de la gracia. Ustedes mediten, piensen. Hoy, ¿cómo voy a diezmar? No lo sé, tú sabrás. Sí, si tú dices todavía es que no, está bien. Solamente es ver cuán Dios ha sido también benevolente, misericordioso contigo. Cómo Él ha trabajado contigo. ¿Te ha sacado de problemas? Sí. ¿Te ha levantado? También. ¿Ha sanado tu corazón? Creo que también. Hoy, ¿cómo tú tienes que hacerlo? En eso, hermanos, piénsenlo, medítenlo, y hoy tú puedas decirle en oración a Dios: te invito a estar de pie. Porque si, como yo les hacía la pregunta, si el pastor me está engañando, si verdaderamente tienes una comunión con Él, Él te va a responder. Él te va a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer.